Bueno, seguimos con Mira, el tema. hablábamos de los números de la deuda versus inversión pública. El presidente se quejó, le dijo al país que había recibido esa deuda y eso no es cierto. Las deudas se van consolidando y se intervienen en cada ley de presupuesto. Y se establece cuántas partidas al año en cada presupuesto son las que deben ser erogadas. El gobierno central ha tomado, el gobierno solo, 8, bueno, de que no fuera cierto la deuda, eso no es verdad, porque la deuda sí es real. Pero la deuda es una deuda acumulada. Sí, y esa deuda, los servicios de esa deuda se contemplan en cada presupuesto. Y se buscan no puede, los soportes ni debe decir eso. No, él no debe ni puede decir eso porque él conocía de la deuda total consolidada cuando organiza el presupuesto para este año, que lo hizo el PRM. Ahora, el gobierno central se endeudó en 8.205 millones. ¿Y usted sabe cuánto invirtió de los 8.205 millones en este año? Apenas poco más de 1.300 millones con relación a la deuda. Vamos a hacer las comparaciones. Hipólito Mejía dejó una deuda, o elevó la deuda pública a 3.340 millones, pero invirtió en inversión pública 4.080 millones. Leonel incrementó la deuda en 12.278 millones, pero hizo una inversión pública de 16.840 millones. Danilo Medina incrementó la deuda en 18.980 millones e hizo inversiones de capital reproductivas, obras que ve el Estado, en 21.321 millones de dólares. Fíjate que la inversión pública siempre ha superado la deuda pública. La deuda que se toma, la inversión la supera. En los últimos 3 gobiernos anteriores, lo he calculado desde Hipólito hacia acá, incluyendo a Hipólito, estamos ahora en la peor inversión pública de los últimos 60 años, la más baja. La más baja. De un presupuesto de 123.000 millones, solo se han ejecutado poco menos de 28.000. 123.158 millones es el monto aprobado en el presupuesto. Y de eso Atahualpa solo. Ahora, el presidente me dijo anoche que esa deuda la ha tomado para salvar vidas. Bien, el país colocó el año pasado la más alta colocación de bonos de la historia. ¿Lo recuerdas? 3.800 millones de dólares. Para la pandemia, la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, los datos del Banco Central indican que en la pandemia, entre gastos sanitarios y los gastos de asistencia social, se han gastado 189.153 millones. Eso es igual a 3.318 millones de dólares. Pero los bonos fueron 3.800. Díganme cuántas vidas se han salvado con el resto de la deuda. ¿Cuántas vidas se han salvado? Porque esa es la pandemia. Y de la pandemia sobraron casi 500 millones que no se utilizaron para cubrir eso. Las reservas netas, bueno, todo el mundo sabe que los commodities están altos, que el gobierno está haciendo un esfuerzo para bajar los precios, pero que ese es un mal común en el mundo entero. Estamos de acuerdo. Pero mientras él me dice eso, me dice que sin embargo, gracias al gobierno, la economía ha llegado a crecer en un 13.2%. Y que tenemos una economía sólida, la más sólida del Caribe y quizás de Centroamérica, y quién sabe si la más sólida de América Latina entera. Pero mientras él me dice eso, ha sido un fracaso la gestión de agricultura. Además, ¿cuál ha sido la gestión del gobierno para reducir el incremento de los precios? Cuando en este presupuesto actual se redujo el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Bueno, mira,
No puedo decir que te interrumpí en el día de hoy, pero yo pienso que hay otra visión de esa pieza del presidente de la República. Sí, que tiene que ver justamente con el mensaje que quiso transmitir el presidente. Sobre el tema de las inversiones del Estado, inversiones de capital, donde planteó el tema de las licitaciones, que ya yo lo he abordado en varias oportunidades. Cuando habló que prácticamente todas estas obras que retomó, anunció en el día de ayer, están en el proceso de licitación final. Es probable, y lo he dicho en otras oportunidades, que el tema de las licitaciones ha sido uno de los principales obstáculos que ha tenido el gobierno para la inversión de capital. Lo que más le podría interesar al gobierno o a cualquier gobierno, no al presidente Luis Abinader, es hacer inversiones de un dinero que tiene disponible. Y el dinero para esas obras prácticamente está no solo presupuestado, sino que no se ha podido utilizar justamente por el tema de las licitaciones, tratando de que las cosas se hagan transparente por los canales correspondientes. He dicho que la Dirección de Compras y Contrataciones ha jugado un papel tan rígido que ha frenado las inversiones del Estado. Y ojo, aunque se quiera decir, bueno, a junio no se ha gastado ni siquiera el 100% de lo que estaba presupuestado a ejecutarse en el primer semestre del año. Y todavía a agosto es probable que no se haya llegado ni siquiera al 50%. Perfecto. Ahora, en este último cuatrimestre, que se le suelte el nudo al gobierno, que por inexperiencia, por las dislocaciones del personal, por lo que usted quiera, y por la existencia de los procesos correctos y de transparencia, ese nudo le ha creado al gobierno inconvenientes, no solo para iniciar obras que tienen su carpeta, sino hasta para continuar obras que fueron ejecutadas o comenzadas por los gobiernos pasados. Yo no veo mal. O sea, que el gobierno diga la reconstrucción, porque en ningún momento dijo la construcción, la reconstrucción de la autopista Duarte, la terminación de la carretera Luperón, la terminación del hospital de la ciudad sanitaria de Santo Domingo, la continuación de los trabajos de tales obras, porque el Estado no es un gobierno, el Estado es justamente lo que se le debe dar continuidad con la llegada de cualquier presidente. O sea, ¿cuál podría ser la crítica de que, bueno, eso lo comenzó el gobierno pasado, fue iniciativa del gobierno pasado, no le dio tiempo a concluirlo, pero el que entró ahora está en la obligación de darle terminación a eso, Juan Sebastián? Yo no veo cuál es el pecado en darle continuidad a eso. Segundo, falta todavía en lo que resta de este año, como lo planteó el mismo presidente, y el año que viene, que podría ser donde el gobierno realmente arranque con todas esas obras que ha estado anunciando. Reitero, quizás la impericia del Estado que encontraron no es el Estado del año 2000 ni del 2004, es un Estado totalmente diferente, con reglas, aunque en los gobiernos pasados esas reglas las utilizaron para ir al baño, porque si hubiesen utilizado el marco jurídico y las reglas que se crearon durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, hoy no estuvieran todos esos expedientes en la justicia. Pero ese mismo marco se ha convertido en una retranca para la ejecución presupuestaria. Eso es lo que yo veo. Y pienso que con el tiempo que ha tenido el gobierno, ya un año, 12 meses, el presidente quiso darle a la gente la información, que quizás no tan llana como la estoy planteando, de que se ha dedicado a crear las bases para entonces hacer una especie de lanzamiento
de las principales obras. Eso es lo que yo veo cuando se habla de la licitación que ya está en fase final de la planta de energía de Manzanillo, la licitación de la verja perimetral que también se ha estado reclamando, que ya también está en fase final. Prácticamente todos los proyectos del presidente en sí como programa de gobierno están en el procedimiento de licitación. Si en este último cuatrimestre, en estos últimos 4 meses que le faltan al gobierno del presidente en este primer año, o sea, en este primer año de ejecución presupuestaria propia, lo más probable es que toda esa inversión pública que no se ha podido hacer sea el empujón más fuerte que pueda recibir la economía, porque ciertamente, la economía dominicana, porque ciertamente el aporte de la inversión pública de capital en nuestro país por parte del Estado no ha sido el gran aporte para el crecimiento y de la economía dominicana. Y está demostrado por la misma inversión que tú señalas, apenas 28.000 o 29.000 millones de pesos. Entonces, eso es lo que ha demostrado que la economía, la capacidad de resiliencia de la economía dominicana puede darse muy bien con las inversiones de capital del sector privado, de la inversión extranjera directa, pero más que todo, el discurso yo lo veo como llegamos y quisimos poner la casa en orden. Bueno, le dimos continuidad a lo que se estaba haciendo, lo propio está ahora en esta fase y podría hasta decirse que se jugó el primer tercio del partido y usted no ha producido una carrera, pero usted tiene todavía las bases llenas, va con el segundo tercio del tiempo del partido y tiene todo 2 tercios más para hacer su obra de gobierno. Eso es lo que yo veo del discurso del presidente y innegablemente que de los logros, que tú no lo ves de esa manera y por eso no lo incluyes, innegablemente que el tema de el nombramiento de doña Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República es un punto luminoso dentro de este gobierno también, dentro de las ejecutorias del presidente de la República. Por lo demás, no se puede juzgar el año completo cuando todavía te faltan 3 meses de ejecución, que es donde probablemente el gobierno apriete el ritmo. Y eso podría llevar, y todos los economistas están hablando, de que podría llevar el crecimiento del Producto Interno Bruto entre un 7 y un 8%. No un 13% como ha sucedido en el primer semestre, sino terminando por ahí. En noviembre te doy la cifra final por dónde andaría el crecimiento, pero no se trata de eso, Atahualpa. Quien debió decir el discurso entonces anoche debiste haber sido tú, porque tú lo estás acomodando muy bien ahora. No, yo no lo estoy acomodando. Que debió decirlo el presidente. ¿Entiendes? No, el presidente no dijo eso. El presidente repitió las mismas promesas de hace un año. Y un año después vuelve y me dice, no hemos podido hacer nada, pero te reitero las promesas. El esposo que le dice a la mujer, voy a cambiar, dejaré las parrandas y las mujeres. Y un año después la mujer le dice, sigues parrandeando y sigues con mujeres. No te preocupes, que ya este año... No. El presidente habló y tergiversó los datos para hacer un discurso que no era el nivel de sinceridad con el que debió hablarle al país, porque le dio haber dado otros datos más precisos. Eso no es así, Atahualpa. La ley de compras y contrataciones no es un óbice, no es un valladar. El actual gobierno ha hecho cientos de licitaciones válidas para los gastos corrientes del Estado y no ha habido un solo problema. Como ha habido licitaciones para otras obras, eso es mentira. Como ha habido más de 50, no es un obstáculo. Pero como no ha habido más de 50 licitaciones que han sido echadas para atrás por recomendación y por observaciones de la ley de compra, de la Dirección de Compras y Contrataciones. Pero tú sabes por qué, Atahualpa.
porque la ley de compras y contrataciones contiene las reglas con que deben hacerse esas licitaciones. Y si usted viola una regla por la razón que fuera, que equivale a corrupción, las compras y contrataciones lo detiene, sea hay corrupción o sea irregularidad. Pero la ley es muy clara. El presidente me dijo a mí ayer que había salvado el año escolar, pero no llegó ni una sola de las tabletas ni de la computadora a los estudiantes, porque compras y contrataciones bloqueó esa compra, porque hubo irregularidades en los procesos de licitación y hubo quejas de compañías y esas irregularidades fueron ponderadas por compras y contrataciones. Y hoy, insólito, señores, dos entidades del Estado discutiendo en un tribunal. Dos entidades del Estado, el Ministerio de Educación discutiendo la compra y contrataciones, que no debió haber hecho eso. Bueno, que fue que está aplicando la ley. Pero eso es un ejercicio. Lo que queremos. Pero eso es un ejercicio de transparencia, Juan Sebastián. Pero te estoy diciendo que el presidente ahí voy. El presidente debió haber dicho, miren, hicimos un esfuerzo, no fue como se esperaba. Nadie lo va a criticar por eso, porque fue un momento difícil. No estábamos preparados para una pandemia en esas condiciones. Nadie lo iba a criticar. Miren, señores, algo difícil. Hubo algunos problemas en compras y contrataciones que con algunas digresiones en las licitaciones no pudimos dotar a los muchachos a tiempo, pero hicimos un esfuerzo. No lo entiende. Pero no me digas a mí que salvamos el año escolar, porque entonces me estás mintiendo. Y a eso era a lo que me refiero. Es la calidad de la información. Porque háblame con sinceridad y dime las cosas. Y uno lo entiende. Sabemos que estamos ante un gobierno con algunas improvisaciones, con muchísimas. Pero, bueno, los gobiernos toman el curso de las cosas, aprenden. El presidente terminó su discurso llamando a la unidad. Había necesidad de que tú te pusieras a retrotraer de un año para acá que el PLD me dejó una deuda. Un argumento que ya no lo cree nadie. Nadie. Pero entonces hasta el dictó un decreto. Pero hasta el llamado a la unidad y al liderazgo político también tú lo criticas. No, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo un presidente llama a la unidad cuando en un mismo discurso, por un exceso en la inteligencia emocional, hace un ataque a un contrario con argumentos refutables? Entonces vas a enojar al contrario. Modificación a la Constitución. Faltan 12 votos del PLD para hacerlo. ¿Lo van a conseguir? Bueno, el PLD tiene un argumento que es sólido. ¿Cuál? La habilitación del presidente. No, ese no es mi temor. Ah. No. Vamos a publicidad y venimos. ¿Tú sabes lo que se negocia? ¿De qué? Lo que se puede negociar. No es habilitación, porque ya yo no voy a ser presidente. David no va a ser presidente. Y eso, no me jale tanto el caballo, ¿verdad? Vamos a la pausa. Venimos ahora.